Dios es espíritu. Y decía Jesús, pero el que beba del agua que yo le daré nunca más tendrá sed. Y va encontrando uno en esta experiencia de estos detalles íntimos, de estas devociones que Dios propone al corazón del hombre para salvarlo, toda la respuesta a estos interrogantes. ¿Cómo se une la práctica de la devoción en el itinerario de la vocación de José y su devoción de nosotros en relación con Él? Que vamos encontrando en la lectura de hoy respuesta a nuestros interrogantes. Si Dios es espíritu y nuestra verdadera vocación es adorar en espíritu y en verdad, es ahí donde uno va descubriendo esas zonas del corazón a donde debemos llegar. Y San José nos irá llevando a esas zonas del corazón donde debemos llegar en la dinámica que uno va encontrando en ese libro morado, la treintena, los 7 domingos. Es un ejercicio de amor, de locura de amor. Y quizás Dios quisiera despertar en la conciencia de esta generación esa locura de amor que han tenido tantos en la historia y que supo descubrir esta mujer llamada Sarai. Por revelación privada sé que se llama Sarai, la mujer samaritana, que como María Magdalena, entre tantos y otros, hasta el mismo Juan, Pedro, y entre otros tantos que han caminado en la iglesia y que nos han dejado su testimonio, San Francisco de Asís, Santa Teresa. Tenemos tantos testimonios que señalan una vida para saciar una sed y que también dejan en su vida como testamento todas estas rebeldías caprichosas que vamos llevando en el corazón. Nuestro Señor dice que la única manera de encontrarlo es ir a solas y en silencio. Y a solas y en silencio es donde Él se revela y se dan las grandes experiencias de saciar ese ser de amor inconsciente que uno lo busca en las cosas y de repente en la carne, por la carne, para la carne. Pero lo que hemos caído en esas zonas bajas de la carne, sabemos que lo que hemos encontrado ahí es la prostitución misma que brota del corazón del hombre, porque no es lo que daña al corazón al hombre lo que entra, sino lo que sale, y lo encontramos en el Evangelio, y Jesús lo describe muy bellamente. Esta mujer era pagana, y por supuesto que los judíos no se enredaban con paganos, precisamente por no llevar la alianza de esta ley. Pero lo que quisiera Dios en este tiempo, a la luz de esta palabra, que nos ha costado difícil conseguir, es decir, la respuesta para saciar nuestra sed y calmar esa sed que nos lleva a murmurar, porque la murmuración y esa rebelión contra Dios viene de la duda, de la falta de certeza. Pero la falta de certeza en la experiencia de fe viene por la falta de conocimiento, de creer a Dios, de confiar en Él. Por eso es tan importante ir a esa zona donde uno mismo se pregunta, ¿dónde está Dios? ¿Quién es Dios? Y uno va planteando a la luz de esta palabra lo que tantos hombres y mujeres han planteado y han vivido, que para encontrarse con Dios hay que estar solo o a solas y en silencio. Y el silencio es fundamental, la soledad también es fundamental. El tumulto y la algarabía o la dictadura del ruido son las que nos han llevado a nosotros a tener esa cultura de sentido desordenado, de pasiones fuertes, de actitudes terrenales, de provistas de espiritualidad. Y esa es la gran crisis de hoy día. Es decir, de que hemos consentido y abierto puertas a esta cultura, que hemos llegado al punto de sufrir de una soledad con miedo. Nos da miedo sentirnos solos. Quizás porque nuestra vocación también es de fraternidad y de familia. Pero le digo a tantas personas que se sienten solas y que sufren por amor, es la mejor experiencia que Dios le puede regalar a uno para saber encontrarlo y para poder saber palpar estas experiencias que tanto otros han tenido
y que lo sumergen a uno en un vértigo. No voy a decir que no, porque a veces esa soledad con Dios, en esa búsqueda para dar respuesta a mis dudas, da cierto vértigo, da cierto temor, da cierto miedo a encontrarse consigo mismo, porque como lo dice nuestro Señor, y es la respuesta que Él da de una manera increíble, y lo dice: el pozo de Jacob, hijo mío, en tu caso es tu propio corazón, que está en la región de tus caprichos, donde tú te crees importante y donde, como cualquier pagano, tienes tus propios dioses a los cuales le rindes culto sin preocuparte del único Dios. ¿Y quién es tu único Dios? Es la respuesta que nosotros debemos hacernos en medio de esta generación que ha caído en la idolatría. La apostasía es la consecuencia de la idolatría, porque hemos negociado el único amor verdadero por tantos amores europeos que se han vuelto en nuestro desierto de la vida en unos espejismos donde creemos que podríamos encontrar esa agua que sacia y salta hasta la vida eterna. ¿Cuántos de nosotros le dimos la espalda a Jesucristo? ¿O cuánto nos cuesta trabajo confesar y adherirnos para encarnar esta palabra? Por eso hoy ustedes sufren todo ese sufrimiento que llevas en el alma, esa angustia que están viviendo tus hijos, el corazón de esta sociedad y este pueblo. La duda, el interrogante, viene porque le hemos dado la espalda a Dios y hemos abortado sus mandamientos. Hemos abortado tanto la vida de Dios que nos hemos alejado de la verdadera fuente de la vida, como es la vida sacramental, para apostarle a otras prácticas increíblemente, creyendo encontrar la respuesta, aquella que buscamos consciente o inconscientemente. Es doloroso ver una cantidad de católicos practicando yoga, reiki, palería, macumba, hechicería, brujería, nueva era, Charlie, y tantas u otras prácticas que hacen raya yoga y otras cosas más. ¿Y qué es lo que buscan esas personas? Saciar su sed de infinito. Pero cuando no tienen la dinámica de comprensión antropológica, lo que caen es un precipicio sin fondo, donde empiezan a experimentar esa mayor crisis que hay en el mundo hoy, que es la de vacío existencial. No se lo deseo a nadie, porque el Señor me ha hecho experimentar lo que es caer en esa sensación de vacío, de no encontrarle sentido a nada. ¿Cuántas mamás me detienen en cualquier parte donde me encuentran, en el aeropuerto y todo, para decirme: es que mi hija se quiere suicidar, es que mi hijo se quiere suicidar, es que teniéndolo todo no le encuentran sentido a la vida? Porque ese estadio de ese vacío que lo cierra es como una serpiente cuando se enrosca en sí misma, es decir, y tiene una dinámica relacional caprichosa, donde ellos mismos, lo que dice nuestro Señor, se creen importantes, o se ven ellos tan ensimismados en sí mismos que no tienen otra respuesta que ver la situación de vacío de ellos mismos, y es lo que produce este estado de muerte, de sinsentido, que solo Dios lo puede salvar. Por eso la propuesta que yo le hago en la dinámica a muchos chicos que yo llevo, y que con el padre Fernando Orejuela, que sabe que yo tengo un sueño desde la adolescencia, que es tener lugares donde la familia, los niños y los adolescentes puedan llegar como esas caravanas en el desierto, que van cansadas y con una sed que solo la sacia la fe, porque el pecado del pueblo de Dios fue la duda de saber que Dios caminaba con ellos y que era Padre y que estaba con ellos, y eso fue lo que los llevó a la rebelión. Porque la duda lleva a la murmuración, a la crítica, a maldecir, a renegar. Porque en el corazón del hombre es ahí donde está Dios, y es ahí en esa dinámica de aprender a remar mar adentro donde yo encuentro a identificarme, a encontrarme, a comprenderme, a iluminarme. Pero no es un ejercicio fácil. Por eso la oración, cuando no tiene contemplación,
o cuando la oración no tiene esas tres dinámicas que deben llevar al hombre en la serenidad que necesita para entrar en esa zona de fuego del Espíritu Santo, cuando la oración no tiene reflexión, meditación y pensamiento, usted se queda repitiendo como lora y se queda ensimismado en una oración sin Dios, porque usted se queda en sí mismo y en una oración donde usted la maneja como si Dios fuera un cajero electrónico, donde simplemente la dinámica es por las cosas de Dios, pero no por el Dios de las cosas. Por eso hace falta espiritualidad y por eso amo los lirios perfumados. Yo tengo una espiritualidad, pero que no es fácil de entender para muchos. Quizás porque los instrumentos cometieron muchas torpezas, hirieron muchos corazones, y porque quizás a veces su manejo o su angustia de su elección en su momento cometieron muchos errores, como los profetas y como los santos, porque los santos también metieron la pata. Y muchos se llenaron de perjuicio y se alejaron de una verdadera fuente que hoy allí está presente para Cristo finalizar la historia y para Cristo finalizar de una manera especial al hombre todo lo del hombre. Yo bebo de esa fuente, no camino en ellos ni con ellos porque tengo dificultades de criterio y otras cosas más, pero los amo. Tengo una relación muy especial con el padre Fernando Orejuela. Ustedes no saben lo que él significa para mi vida y lo que él y yo, hay una unidad para señalar este tipo de fuente. Por eso para mí fue muy importante haberme encontrado con él, porque en esa búsqueda que también yo tengo para dar respuesta a tantas caravanas sedientas que dan, yo necesito un lugar y lo ando buscando. No porque en Cali no lo haya encontrado, porque uno sabe ser fuente y oasis para muchos cuando Dios lo fecunda a uno, y más cuando le da las herramientas, los elementos, los pilares como María, como esa maternidad espiritual tan importante, porque ella para mí es un pozo de Jacob. Y el pozo de Jacob en María es la oración que es alta cátedra de contemplación. Me duele ver, hermanos míos, de despreciar y decir, eso de rezo de rezadera. Ese rosario no sirve para nada. Se van a tragar esas palabras. Y todo el que desprecie lo que Dios da para salvar, tendrán que tragarse esas palabras. Porque la fuente de Jacob, en este pozo que supo saciar los antepasados, pero que este fuente de pozo de Jacob en el tiempo ha sido transfigurado, ha sido transformado en ese misterio develador tan grande que se da en el vientre de María, para llegar a transfigurar y devolver un estado primero a los pobres desterrados hijos de Eva. Qué importante es saber encontrar a María como madre. Qué importante es aceptar esta maternidad como pozo de Jacob, para llevar esta experiencia maravillosa, como la tiene que llevar toda la humanidad, de saber encontrarnos en su vientre para aprender a nacer de nuevo. Porque si no es a través de ella que aprendemos a recibir, a vivir y a dar a Jesucristo, no hay otro medio, ni habrá otro medio, porque es el misterio mismo que Dios ha planteado. Y en ella encontramos todo este ejercicio que estamos haciendo. Qué bendito el libro morado. Y yo le digo al hermano Agustín cuando se pone nervioso y me manda cosas para discernir, y yo le digo, ¿cuál es tu miedo? Si eso no es tuyo, ¿qué te estás creyendo? Sal de esa zona de capricho, creyendo que es que esto es tuyo, que es que si esto fuera tuyo, tuviera los frutos de trascendencia, de transformación y de gozo que yo he tenido y que otros tanto van recibiendo con todas esas dádivas que sabe dar un Padre bueno. No es tan tibio, le digo yo a él, y lo calmo y lo pongo en su puesto. Me hubiera gustado mucho que hubiera estado aquí, pero Dios no quiso, y también es su voluntad.
Por eso es necesario valorar lo que Dios nos da como signo de los tiempos. Nosotros que somos peregrinos, pero Dios quiere peregrinos pregoneros de una locura de amor. Me encanta que Sergio diga que nos vio como unos locos. Porque lo que llevábamos, sí, éramos unos locos de amor. Pero que íbamos, y precisamente con caravanas, que llevábamos a saciar esa hambre y sed que tenían de Padre. Porque aunque ellos no lo supieran, todos los que fueron conmigo tenían esa necesidad, tenían tantas heridas, tenían tanto dolor. Y me encanta San José porque viene eso. Yo no he visto devoción que calme increíblemente, que sea bálsamo de fortaleza para el alma, que esa cercanía del Padre, cuando tú la cultivas a través del ejercicio de contemplar la virtud. Por eso ellos son alta cátedra de contemplación en el ejercicio de santificar con los medios que Dios nos da. Pero es que Padre, soy testigo de Jehová, no puedo rezar el rosario. No es que Padre tal cosa, es que no puedo con las Ave Marías. Bueno, son excusas que yo trato de entender, pero desde la dinámica que yo he ido descubriendo, yo le decía, se requiere ser humilde para aceptar lo que Dios propone. Y no es que no lo entienda, es que tú te aventures y te lances a vivirlo, porque quien lo vive es quien lo goza. Cada día voy descubriendo la fuerza y el poder del misterio del Santo Rosario. Y he ido descubriendo de la mano con ella que es increíble la fecundidad en el Espíritu y la apertura de corazón en el Espíritu para llevarnos a esto que dice bellamente esta palabra: créeme, mujer, que se acerca la hora en que ni en este monte ni en Jerusalén adorarán al Padre. Ustedes adoran lo que no conocen, nosotros adoramos lo que conocemos, pero se acerca la hora, y ya está aquí, en que los que quieran dar el culto verdadero adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque así es como el Padre quiere que se le dé el culto. Dios es espíritu, y los que lo adoran deben hacerlo en espíritu y en verdad. Y si lo quieres hacer, pues tienes que rezar con el corazón. Por eso Yesenia me escucha. Vamos a santificar nuestro corazón contemplando los misterios de la Sagrada Familia de Nazaret, honrando 7 dolores y 7 gozos. Y ese ejercicio increíble es sanador, esperanzador, liberador. Si ustedes supieran cuántos secretos me ha revelado la Madre con el rezo del rosario, que mi hermana la mayor me lo creyó, y de cuántas cosas no se libró, que no encontraba cura ni con el psiquiatra. Fue hasta donde una bruja desesperada, a bioenergéticos, a tantas cosas, y le dije: basta, para. El cielo nos ha dado una herramienta para ganar estas grandes batallas del demonio, la carne y el mundo. Se llama el Santo Rosario. Y ayer se los eché en cara y le dije: ¿quieren paz? Recen el rosario. ¿Quieren líderes y justicia? Aunque ellos sean lo que sean, recen el rosario. ¿Por qué no creen? Porque aquí está el problema del mismo pueblo de Israel. Este pueblo de Dios duda de que Dios esté presente en la historia. Y por eso la paga es la tristeza que nosotros llevamos. Y no solamente la paga, es la angustia. Porque la angustia es la paga de un pueblo que no confía en su Dios. En cada persona. ¿Cuándo le vamos a creer a Dios? ¿Cuándo vamos a recuperar esta bella vocación de familia? Pero ¿cuándo vamos a recuperar esta vocación de ser adoradores en espíritu y en verdad? Traté de hacer un poquito de ejercicio esta mañana porque percibía que nosotros poco adoramos, pero es cierto que fue especial el ejercicio de saber reconocer la fuente inagotable. ¿Cuántas canciones tendrá que componerme Felipe de ahora en adelante y José? Porque necesito de su talento
para llevar a tantos hombres y a mujeres a amar nuestra fuente de Jacob, que es la fuente de la Eucaristía, de un Dios que se anonada, que se hace pequeño para dar de comer, para saciar. Yo soy el pan de la vida. Quien come mi cuerpo y bebe mi sangre habita en mí y yo en él. Y es ahí donde Dios se quiere dar. ¿Por qué tú le quieres poner condición? Todas estas situaciones, queridos hijos, en las que encontramos actualmente, no importa en qué estado te encuentres, pero trabaja por ir a la zona profunda de tu corazón, donde tú te crees importante. Y ahí donde tú te crees que tú tienes la razón, anonádate para empezar a darle con tus renuncias, con tu penitencia, con tu negación de ti mismo, a darle la razón a Dios. Porque si el grano de trigo no cae en tierra y muere, jamás quedará fecundo, pero si muere, dará mucho fruto. No le tengan miedo a esta devoción. Y a quien le diga que es una devocioncita, déjenlo de lado, porque en realidad no conoce la dinámica de contemplación que tiene una devoción que nos lleva a la imitación. ¿Quieres salvarte? Reza el rosario. Amén. Porque el rosario nos llevará a esa alta cátedra de contemplación, de serenar la zona del espíritu, de los sentidos del corazón, para quietarte y aquietar esa arrogancia, esa soberbia que te gastas, donde cada uno nos creemos dioses. El rosario, sabías que nos lleva en esa dinámica profunda de descubrir que no somos Dios, que somos hijos. Por eso la fe se transforma y dejamos de vivir en un circo, como la tienen muchos católicos, que su fe es un circo, y van perdiendo la dinámica de la dignidad para irse contra Dios, como se fue contra el pueblo de Dios. Por eso el Señor les dio su juetera y no los dejó entrar a la tierra prometida. Y eso le puede pasar a muchos de ustedes, y me puede pasar a mí, si no vamos a esa zona de capricho para llevar esta fuente de vida que nos sana, que nos limpia, que nos libera. No hay garantía más para entrar en esa zona que orar con María, que orar con José, que orar con María y con José, y que orar con los ángeles. Estoy hablando de cosas en el Espíritu, y son cosas que se entienden a la luz de la disposición que cada uno tenga para creerle a Dios. Entre esos, la virtud de la humildad. Por eso, queridos hijos, pidámosle al Señor no perecer por falta de conocimiento. Y pidámosle también esta tarde, por estos dos pilares tan grandes que nos da, en un momento tan difícil de la historia, que sepamos aprovechar lo que Dios nos da para no caer en la tentación, como cayeron el pueblo de Dios, de dudar todo el tiempo. ¿Acaso no ves que estamos enfermos de apostasía? ¿Acaso no ves el mundo perdido en una encrucijada? Y no lo digo yo, lo dice la Madre. Porque nos negamos nuestra propia naturaleza. Imagínate, qué dolor. Por eso somos una cultura llena de frustración, porque vamos en esa dinámica de negarnos y de llevar a nuestros niños a negarse su anatomía, su antropología. Está bien que los adultos quieran vivir un infierno. Hace muchos años, la Madre me pidió que me preocupara por la protección de la educación de los niños en la moral y su lindero, porque me mostró todo esto que estamos viviendo hoy día. La degradación de la moral de los niños sumergidos en la pornografía o en esa desfiguración que en las escuelas hoy, a través de estas ideologías, han invadido, porque es una invasión y es un abuso de desfigurar este gran misterio de la identidad que hoy Dios nos quiere devolver y regalar con generosidad por el fiat de María, por el hágase de María.
por la maternidad de María, que es una maternidad, que es un mandamiento, es un mandato de Dios. Y quien no la acepta como madre no puede entrar al reino de los cielos. Y quien no la acepte de madre y viva esa dinámica para saber encontrar lo que Dios le quiere dar, o la manera como Dios se da, o cómo vino al hombre a través de ella, pues esa dinámica de volver se devuelve con la escucha y la obediencia. Y la única manera de escuchar y obedecer es saber acoger lo que Dios nos da en el ejercicio de lo simple, de lo sencillo. No esperes cosas grandes, no esperes ser teólogo. ¿Cuánta gente en la iglesia, que no está mal, no está mal? Estoy estudiando Sagradas Escrituras, no sé. Yo decía, Dios mío, qué peligro. Porque hoy va uno con su fervor a la universidad, a las facultades de teología, y no termina ni creyendo ni en la madre que lo cargó 9 meses en el vientre. Y eso le pasa a muchos hermanos míos. Por eso, cuida absolutamente tus principios y tus valores morales que nacen de una fe que da vida y que te da un conocimiento tan alto para que tengas comprensión de quién eres, de dónde vienes y para dónde vas y cuál es el sentido de tu vida. Entonces, queridos hijos, nos vamos de aquí con un gran compromiso, que es asumir nuestra redención individual y asumir nuestro proceso, estado de conversión para sanar, para liberar. Y vamos de la mano con estos grandes misterios presentes en la historia, la maternidad de María y la paternidad de José. Así que no es una devocioncita. Son esos pilares de fuente de Jacob que nos ayudan en el ejercicio teórico práctico de la virtud que nos hace ser hombres y mujeres en el Espíritu, misioneros con amor, guiados por la fuerza de este mismo misterio. ¿Cuándo lo vamos a entender? Cuando seamos humildes para creer a Dios. Pidámosle al Señor con gratitud este gran regalo de saber descubrir en estos congresos parroquiales estos grandes misterios. Y le damos gracias a Dios por su palabra que hoy nos ilumina, nos capacita. Pero lo que más espera Dios es que le correspondamos por gratitud a ese amor primero, de la cual nace tu vida y mi vida. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue